la nueva reforma de las pensiones que va a tener lugar. Tenemos aquí una noticia que nos habla de que el ministro de la Seguridad Social, que es el encargado de llevar adelante esta reforma de las pensiones, que se va a aprobar probablemente dentro de poco, ya veremos en qué condiciones, pues subirá o plantea subir a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, descartando los dos peores. Ahora voy a explicar un poco en qué consiste esto. De momento solo quiero comentar que esto es una pata del segundo bloque de la reforma de las pensiones, porque el primer bloque ya lo aprobaron el año pasado, para 2022, de hecho entró en vigor en el año 2022. Y quiero hacer un repaso, porque en esta reforma de las pensiones se está haciendo todo muy poquito a poco, tocando muchos elementos, cada uno de los elementos se toca poco, entonces como se extiende tanto a lo largo del tiempo, casi que hemos perdido la panorámica completa, así que me interesa recuperarla, antes de meternos con esta noticia en cuestión. ¿Qué ocurrió con la reforma de las pensiones del año 2022? Hace nada, ¿no? Pero entró en el año 2022 en vigor. El primer elemento más importante de todo es la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC. Creo que todos y todas sabéis que desde que llegó al gobierno Mariano Rajoy aprobó una reforma de las pensiones en el año 2013, en el año 2013, que lo que hacía era desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. Entonces, lo que hacía, claro, era empobrecer a los pensionistas en el momento en el que los precios crecieran, ¿vale? Es verdad que hubo 1 o 2 años que los precios crecieron muy poco, incluso cayeron, y se vieron beneficiados los pensionistas por esto, pero se hubiesen visto mucho más beneficiados si le hubiesen revalorizado las pensiones al ritmo del IPC. Entonces, lo que aquí podéis ver es que este nuevo gobierno, ¿vale?, también en colaboración y pactando con otros grupos políticos del Congreso de Diputados, por supuesto, como el de Cataluña, como el del País Vasco, etcétera, etcétera, logró volver a vincular el IPC al aumento de las pensiones. Entonces, aquí os traigo un gráfico de qué hubiese ocurrido con la pensión media de jubilación si hubiésemos seguido con la reforma del Partido Popular. Esa reforma que se aprobó en el año 2013, que estaba pensada para que fuera eterna. Ahí lo tenéis. La línea azul es la pensión media como hubiese sido si estuviésemos gobernados por el Partido Popular o si se hubiese mantenido su reforma de pensiones, ¿no? Pues que la pensión media estaría en 1.100 euros. ¿En qué nivel está ahora gracias a o va a estar en el año 2023 gracias a la reforma aplicada por el gobierno actual de coalición de PSOE y Unidas Podemos? En 1.367. O sea, yo creo que el gráfico habla por sí solo. Se ve claramente como este cambio en las pensiones ha sido a favor claramente de la clase pensionista y por extensión la clase trabajadora. Imaginaos en qué situación tan dramática estaríamos si se hubiese mantenido la reforma del Partido Popular. Pero no es lo único que se ha hecho. También ha habido un cambio que es ese segundo que tenéis ahí de dificultar la jubilación anticipada, ¿vale? Esto es algo claramente negativo para los pensionistas, para los trabajadores, porque si se quieren jubilar anticipadamente lo van a tener más difícil, van a tener que estar trabajando más tiempo. Bueno, me acaba de llegar un sonido de un raid de El Abrazo de no sé qué, así que no me ha dado tiempo a mirarlo, así que muchas gracias por ese raid y bienvenidos y bienvenidas todos los que estéis aquí. Estamos justamente ahora hablando de la reforma de las pensiones que se va a aprobar en el año 2023, así que a mucha gente le interesa, pero estaba enlazándolo con los cambios que hubo en el año 2022. El primero ya lo hemos visto, que es la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, importantísimo para que la clase pensionista no sufra una pérdida de capacidad adquisitiva. Y el segundo punto era dificultar la jubilación anticipada, ¿no? Es decir, hacer más complicado que la gente pueda jubilarse de forma anticipada, antes de tiempo. En vez de llegar a los 65, 66 años, ya va por ahí, pues hacerlo a 60, 61, 62 y tal, pues que esté más difícil, ¿no? Este es un cambio que ha generado mucha polémica, ¿no? Algunos dicen, bueno, es lo más justo, porque no es del todo justo que algunos sí se puedan jubilar antes de tiempo, pero bueno, no me interesa meterme en ese debate, me interesa simplemente presentarlo. Y el tercer elemento que se aprobó ya para el año 2022 es la sustitución del factor sostenibilidad que aprobó el gobierno de Rajoy en el año 2013 por el mecanismo de equidad intergeneracional. Vale, esto, aunque haya quitado un mal, ha puesto otro mal, ¿vale?
¿Cuál es el mal del PP? Pues el factor de sostenibilidad, que lo que hacía era revalorizar las pensiones en función de la esperanza de vida, porque ellos preveían, dice, bueno, la esperanza de vida si aumenta, hacemos una fórmula matemática y la ecuación nos va a dar que la pensión tiene que bajar. Esto que, por cierto, es algo que se aplica en algún que otro país por ahí, lo quiso aplicar el gobierno de Rajoy, que, por cierto, esto fue ideado por el Partido Socialista, el gobierno de... Esto lo sabe muy poca gente. Zapatero, ya en la reforma del año 2011, 2011, lo que hizo fue incorporar esto en su reforma. Lo que pasa es que no lo desarrolló, pero la idea iba por aquí, la idea iba por... vamos a intentar que la pensión se adapte o se vincule a la esperanza de vida. Bueno, esto afortunadamente no salió nunca porque las luchas de los pensionistas, para que veáis lo importante que son las luchas, logró hacer mucha presión y que no se aprobara y que se fuese postergando a lo largo del tiempo, y ahora tenemos un gobierno de coalición que se lo ha cargado. Un gobierno de coalición que en vez de aprobar ese factor de sostenibilidad, que lo que hubiese hecho es empeorar y empobrecer todavía más a los pensionistas, pues lo ha cambiado por un mecanismo de equidad intergeneracional. Que, a ver, no se me malinterprete, no es tan malo como lo que había, pero desde luego no está bien pensado. ¿Por qué? Porque en vez de recortar la pensión, lo que hace es incrementar los ingresos de la seguridad social, haciendo recaer un incremento, un reforzamiento de las cotizaciones sociales a todo el mundo, incluyendo autónomos, incluyendo asalariados, cuando en realidad eso no es necesario, ¿vale? Eso no es necesario. El mecanismo de equidad intergeneracional, que hay gente que está, pues, gente y medios como el ABC propugnando bulos. Esto ya lo desmonté en mi canal de YouTube, por si queréis echarle un vistazo, llamando a este recargo en las cotizaciones sociales impuesto, y que lo va a pagar todo el mundo, cuando no es así. Es decir, para empezar, no es un impuesto, sino que son cotizaciones sociales, que es una aportación que luego te va a compensar de alguna forma cuando tú no puedas trabajar, ya sea porque tengas una incapacidad permanente, te hayan despedido, porque estés en edad de jubilación, etcétera, etcétera. Así que no es lo mismo que pagar un impuesto, que no hay una compensación directa. Y por otro lado, que aquí dice, vas a pagar tú, ¿no? ¿Qué es el nuevo impuesto que pagarás tú? ¿No? Dice el titular. Pues no, solo lo pagan los trabajadores y los empresarios. Pero esos son la mitad de la población. Luego tenemos a pensionistas, tenemos a gente inactiva, a parados, a niños, todo eso no pagan este recargo en las cotizaciones sociales, ¿no? Entonces, este bulo a lo mejor lo habéis visto por ahí y es un bulo clarísimo. Eso no quiere decir que el mecanismo de equidad intergeneracional sea algo positivo, porque no lo es. Desde mi punto de vista es algo absolutamente innecesario, que empobrece un poco a los empleadores, a los empleados, sin ningún tipo de necesidad ni de urgencia, ¿no? Pero bueno, como os digo, esto es un tema largo para desarrollar. Entonces, ya han repasado a esa reforma de las pensiones que ya se ha aprobado. ¿Qué es lo que están pensando ahora para el año 2023? Pues aquí lo tenéis. Todo esto no se ha aprobado, se está negociando todavía. Había un acuerdo, un compromiso por parte del ministro Escrivá, del Ministerio de la Seguridad Social, frente a Bruselas, de aprobarlo en diciembre de 2022. Es decir, que vamos con retraso. Y eso se debe a que no se están poniendo de acuerdo el gobierno, que ya sabéis que hay dos partes claramente diferenciadas, el PSOE con Escrivá y Unidas Podemos, que está más con los sindicatos, y ahí hay una contienda que no está resultando para nada provechosa, ¿no? No está habiendo cambios todavía y hay mucha negociación pendiente, y en parte tiene que ver con la proximidad de las elecciones, porque veréis ahora que son una medida bárbaras en su inmensa mayoría, o sea, innecesarias, otra vez como el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es necesario, hace daño, pues toma, ahí lo ponen, ¿no? Pues la primera medida que quiere aprobar Escrivá va por el mismo camino, que es aumento de 25 a 27 años para calcular la pensión. He puesto 27, pero me he equivocado, son 28. Porque lo que hace es, creo que todos sabéis un poco cómo funciona esto, ¿no? Para poder tener derecho a una pensión contributiva, tienes que haber cotizado al menos 15 años. Tienes que haber cotizado 15 años y que al menos sean 2 en los últimos 15 años de tu carrera laboral, ¿vale? Entonces, si has cotizado cuando eres joven, pero luego, 15 años, pero luego no, eso no te sirve. Tienes que haber cotizado 15 años y que 2 de ellos sean en la última parte de tu carrera laboral. Si lo has conseguido, tienes derecho a una prestación contributiva, una pensión contributiva. Pero ¿cuánto vas a cobrar? Pues ahí sí depende este periodo de cálculo, ¿vale? Así que ya sabéis, hay un 15 años para poder tener pensión
y luego 25 años actualmente para que te calculen cómo de alta o baja va a ser tu pensión. Entonces, antiguamente estaba en 15 años, igual que en eso del periodo que te da derecho, ¿no? Entonces, en esos 15 años hacían un promedio y esta es la pensión que vas a cobrar. Luego lo aumentaron a 25, la reforma de tanto la del PSOE como la del PP, ahora mismo no me acuerdo cuál fue, ¿vale? Pero no me la quiero jugar. Una de ellas lo aumentó a 25 años, me imagino que es la del PP. Y ahora el PSOE lo quiere aumentar a 30 años, pudiendo dar la posibilidad de quitarte 2, que no necesariamente tienen por qué ser los últimos, que te quiten los peores, ¿no? La lógica ya sabéis cuál es. A medida que vas teniendo años y experiencia en una empresa, normalmente te pagan más. Entonces, coger muchos más años va a va a albergar años en los que tu salario no era tan elevado. Entonces, la idea de aumentar el plazo es que entren ahí años que no tengan salario elevado, ¿vale? Entonces te baja el promedio de la pensión. Por lo tanto, como regla general, aumentar el promedio de años para calcular la pensión es negativo porque te va a dar una pensión más baja. En términos generales, porque ya sabéis que hay casos muy particulares en los que, bueno, a lo mejor ha tenido la suerte de que cuantos más años, pues más ha ganado, o se compensa con los años en los que no ha podido ingresar, pero esa es la idea. Entonces, el conflicto entre Escrivá es que lo quiere llevar a 30 años y los sindicatos y Unidas Podemos le están diciendo que nanay de la China, que además que eso es empobrecer a la gente, salvo en unos casos muy particulares, y que la idea debe ir por que la gente pueda elegir, que tenga más flexibilidad a la hora de elegir los años, que diga, oye, pues me voy a quedar con los mejores dentro de un margen de posibilidades, ¿no? Pues esto está ahí pendiente, como digo, se va a aprobar dentro de poco, probablemente, es un compromiso con la Unión Europea, veremos a ver en qué condiciones acaba esto. El segundo elemento, aumentar las bases máximas de cotización y las pensiones máximas. Creo que esto también lo controláis, ¿no? Perdón, que le he dado aquí sin querer. Las bases de cotización es lo que vas a aportar a la seguridad social, que en función de lo que aporte, luego va a ser tu pensión más alta o más baja. Entonces, hay un límite, hay una base máxima. A lo mejor tú cobras 100.000 euros al año, que es un pastizal, pues da igual, porque solo vas a cotizar por una parte, porque hay un máximo, hay un momento en el que ya no pagas más. Tú puedes seguir cobrando más, pero ya no vas a pagar más en cotizaciones. Entonces, la idea aquí es la de aumentarla, que la gente con mucho salario pague más a la seguridad social. Eso es algo progresivo, porque quien más dinero tenga va a aportar más a la seguridad social. Y progresivo, reconocido en nuestro artículo 31 de la Constitución Española, es algo justo, es algo reconocido como justo, que quien más dinero tenga aporte más. Eso sí, también tendría que haber incrementado en una proporción similar la pensión máxima, porque la pensión máxima también está topada, ¿vale? Creo que actualmente está en 2.700 euros al mes, todo eso en bruto y en 14 pagas, creo. Entonces, tienes ahí un tope. La idea sería, bueno, si la gente con mucho dinero también va a aportar más a la seguridad social, que cuando se jubilen también reciban más. Pero con la diferencia de que va a ser poco más, algo menos, ¿no? Van a aportar mucho y van a recibir algo menos. Entonces lo que se hace es redistribuir la renta para que los que más dinero tengan, pues aporten más a las arcas públicas, básicamente. Eso está ahí, otra vez negociándose. Esto es algo que proponen los sindicatos y Unidas Podemos, pero de momento parece que el ministro Escrivá pues no está por la labor, según lo que nos llega por las fuentes de periodistas, ¿no? Que no estamos en la negociación, al menos yo no lo estoy. Y por último, reducir la brecha de género en las pensiones, que es una reclamación por parte de los sindicatos y de Unidas Podemos, que son ideas que no se le había ocurrido al ministro Escrivá, pero que ahí se quieren incorporar. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues mejorando los complementos por maternidad. Se puede hacer también, pues, aumentando las prestaciones o la cotización también en el momento en el que las mujeres se dedican a los cuidados, porque suelen ser ellas las que se dedican a estos menesteres. Entonces, a través de ese tipo de elementos se puede reducir la brecha de género, aunque sea claramente insuficiente, por lo que estoy diciendo, ¿no? La brecha de género es algo que necesita un cambio de raíz y estructural, no este tipo de medidas, ¿no? Entonces, pero es eso lo que se está negociando. Veremos a ver en qué queda la cosa. Quería compartir con vosotros simplemente un gráfico en el que se ve una tabla en el que podemos ver cuál es la edad de jubilación actual de Francia. 62 años. Aquí lo tenéis, ¿eh? En España sabéis que ahora vamos por 66 años y 4 meses y va a llegar a 67. Va aumentando progresivamente en el tiempo. En Francia está en 62. Lo quieren aumentar a 64, Emmanuel Macron.
Y hay una revolución tremenda en Francia por parte de los sindicatos, la clase trabajadora, porque no quiere eso ni en pintura. Fijaos, aumentar de 62 a 64, que sigue siendo menor de lo que teníamos en España hace un montón de años, de forma progresiva, no sé cuántos años, iba a llegar a 64 y probablemente ni salga, porque hay una movilización tan grande en la calle que probablemente se echen atrás porque no tienen el apoyo popular. Para que veáis, bueno, para que confirméis lo importante que es salir a la calle y manifestarse por los derechos, ¿no? Y para que veáis que esto es una cuestión de voluntad política. Francia no es ultra rica, mucho más que España, para poder permitirse la edad de jubilación a los 62 años. Lo que ocurre es que hay una voluntad política y que la redistribución de la renta y la riqueza y del poder ha caído en este caso del lado de la gente trabajadora y pensionista porque se lo han ganado con sus derechos y con sus luchas, ¿no? Entonces ese es un último apunte que quería hacer. Y para terminar, esta gráfica que quizá aquí no se vea muy bien, pero es la edad de jubilación efectiva, porque una cosa es la que sea la legal y otra es cuando te jubilas de verdad, porque hay gente que se jubila antes de tiempo, hay gente que se jubila más tarde. Entonces cuando tú realizas la edad de verdad, el promedio de la edad en la que de verdad la gente se está jubilando, pues vemos que España no está tan mal parado, pero desde luego hay casos, ¿no? España está ahí en medio de la gráfica, hay países en los que están mucho mejor parados y otros mucho peor parados, no se nos puede olvidar eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, con esto lo único que quería mostraros es que es una cuestión de voluntad política. Entonces, cuando ahora escuchéis a la gente, a los economistas de derecha y a todos los de derecha decir es que la reforma de pensiones, la Unidas Podemos, los sindicatos están pidiendo pajaritos no sé qué y cosas que no se pueden realizar, pues que sepáis que no, que es una cuestión de voluntad política. En otro vídeo, en otros programas, ya hablaremos más de pensiones. Sé que es un tema candente, importante y que interesa a mucha gente. Pero si os interesa ya mi opinión al respecto, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube en el que hago una exposición de unos 40 minutos, creo yo que dando la clave de lo más importante a tener en cuenta para derribar esos mitos en los que nos quieren meter en la cabeza de no hay capacidad técnica o productiva para tener unas pensiones generosas, una edad de jubilación generosa, etcétera, etcétera.